Bueno hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén muy bien animados a escuchar el mensaje de hoy. Recordemos que vamos a estudiar Éxodo capítulo 10. El mensaje va a estar muy interesante. Sé que a todos nos va a ayudar. Pues siempre escuchar la palabra de Dios nos ayuda y sé que esa no va a ser la excepción. Oremos. Dios, Dios Santo, gracias mi Señor, como te lo decía hace unos instantes, por permitirnos escuchar de tu palabra. Gracias mi Señor porque tu palabra nos acerca más a ti. Gracias porque tu palabra realmente es tu mensaje y trata nuestro orgullo y nos permite ver tu disciplina, Dios. Por favor, eh, no permitas, Padre, que esta enseñanza yo me gloríe, Padre, de darla porque realmente es tuya. Yo simplemente soy uno más, mi Señor, entre tu pueblo que busca hacer las cosas bien delante de ti. Gracias por las personas que se han conectado. Por favor, permite que los hermanos que no puedan tener la clase el día de hoy tengan la fe, la voluntad para hacerlo luego. Y sobre todo que de esta clase, mi Señor, no dependa su fe, sino realmente de su estudio, de la dedicación que cada uno le tenga a conocerte, Dios. Gracias, mi Señor, bendito seas, la gloria y el honor sean para ti. Eh, Te amamos, cuídanos, aléjanos de todo mal, cuida a nuestros hermanos en el mundo que tal vez tengan el COVID, cuida tanto a los hermanos que tengan personas cercanas, mi Señor, con esta enfermedad. Dales valor y firmeza para permanecer en tus promesas. Bendito sea Dios, la gloria siempre va a ser tuya, Padre. Te amamos y te oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a comenzar leyendo Éxodo capítulo 10. Dice así: El Señor le dijo a Moisés: Ve a hablar con el faraón. En realidad soy yo quien ha endurecido su corazón y el de sus funcionarios, para realizar entre ellos mis señales milagrosas. Lo hice para que puedas contarles a tus hijos y a tus nietos la dureza con que traté a los egipcios y las señales que realicé entre ellos. Así sabrán que yo soy el Señor. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le advirtieron: Así dice el Señor y Dios de los hebreos: ¿Hasta cuándo te opondrás a humillarte en mi presencia? Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlos ir, mañana mismo traeré langostas sobre tu país. De tal manera cubrirán la superficie de la tierra que no podrá verse el suelo. Se comerán lo poco que haya quedado después del granizo, y acabarán con todos los árboles que haya en los campos. Infestarán tus casas y las de tus funcionarios y las de todos los egipcios. Será algo que ni tus padres ni tus antepasados vieron jamás, desde el día en que se establecieron en este país hasta la fecha. Dicho esto, Moisés se dio media vuelta y se retiró de la presencia del faraón. Entonces los funcionarios le dijeron al faraón: ¿Hasta cuándo este individuo será una trampa para nosotros? Deja que el pueblo se vaya y que rinda culto al Señor su Dios. ¿Acaso no sabes que Egipto está arruinado? El faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: Vayan y rindan culto al Señor su Dios. Tan solo dígame quiénes van a ir. Nos van a acompañar nuestros jóvenes y nuestros ancianos, respondió Moisés. También nos acompañarán nuestros hijos y nuestras hijas, y nuestros rebaños y nuestros ganados, pues vamos a celebrar la fiesta del Señor. Versículo 10. Que el Señor los acompañe, repuso el faraón, si es que yo dejo que se vayan con sus mujeres y sus hijos. Cla- Claramente se ven sus malas intenciones, pero no será como ustedes quieren. Si lo que quieren es rendirle culto al Señor, vayan solo ustedes los hombres. Y Moisés
y Aarón fueron arrojados de la presencia del faraón. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende los brazos sobre todo Egipto, para que vengan las langostas y cubran todo el país, y se coman todo lo que crece en los campos y todo lo que dejó el granizo. Entonces Moisés extendió su vara sobre Egipto, y el Señor hizo que todo ese día y toda esa noche un viento del este soplara sobre el país. A la mañana siguiente el viento del este había traído langostas, las cuales invadieron todo Egipto y se asentaron en gran número por todos los rincones del país. Nunca antes hubo semejante plaga de langostas, ni la habrá después. Eran tantas las langostas que cubrían la superficie de la tierra, que ni el suelo podía verse. Se comieron todas las plantas del campo y todos los frutos de los árboles que dejó el granizo. En todo Egipto no quedó nada verde, ni en los árboles ni en las plantas. Versículo 16. A toda prisa mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón, y admitió: he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Yo les pido que perdonen mi pecado una vez más, y que rueguen por mí al Señor su Dios, para que por lo menos aleje de donde yo estoy esta plaga mortal. En cuanto Moisés salió de la presencia del Señor, de la presencia del faraón, rogó al Señor por el faraón. El Señor hizo entonces que el viento cambiara, y que en un fuerte viento del oeste se llevara las langostas y las echara al mar Rojo. En todo Egipto no quedó una sola langosta, pero el Señor endureció el corazón del faraón, y éste no dejó que los israelitas se fueran. Versículo 21. El Señor le dijo a Moisés: levanta los brazos al cielo para que todo Egipto se cubra de tinieblas, tinieblas tan densas que se puedan palpar. Moisés levantó los brazos al cielo, y durante 3 días todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas. Durante ese tiempo los egipcios no podían verse unos a otros, ni moverse de su sitio. Sin embargo, en todos los hogares israelitas había luz. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y le dijo: vayan y rindan culto al Señor, llévense también a sus hijos, pero dejen atrás sus rebaños y sus ganados. ¿Acaso, A esto replicó Moisés: al contrario, tú vas a darnos los sacrificios y holocaustos que hemos de presentar al Señor nuestro Dios, y además nuestro ganado tiene que ir con nosotros. No puede quedarse aquí ni una sola pezuña. Para rendirle culto al Señor nuestro Dios tendremos que tomar algunos de nuestros animales, y no sabremos cuáles debemos presentar como ofrenda hasta que lleguemos allá. Pero el Señor endureció el corazón del faraón, y éste no quiso dejarlos ir, sino que le gritó a Moisés: largo de aquí, y cuidado con volver a presentarse ante mí. El día que vuelvas a verme, puedes darte por muerto. Dicho esto, le respondió Moisés, bien dicho, le respondió Moisés: jamás volveré a verte. Muy bien, ese es el capítulo que hoy vamos a trabajar. Entonces estamos en el contexto de las plagas. Hoy vamos a mirar un poco lo que trata las plagas de la langosta y la plaga de las tinieblas. Listo, vamos a iniciar. Entonces ya sabemos que en el versículo 1 Dios de nuevo manda a Moisés a hablarle al faraón, que le anuncie su mensaje. Antes que nada, quiero decirles que la charla de hoy se va a dividir en 3 bloques. El primero va a ser el mensaje, el segundo va a ser el orgullo del faraón, y el tercero va a ser la disciplina del Señor. Listo, entonces vamos a comenzar con el mensaje. Entonces Dios le dice a Moisés que vaya a hablar con el faraón y le anuncie el mensaje. Ahora, hay que recordar cuál era el mensaje. En el versículo 3 lo dice. Una parte del versículo dice: ¿hasta cuándo te opondrás a humillarte en mi presencia? Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto.
Básicamente era: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Ese era el mensaje que Dios le transmitía por medio de Moisés al faraón. Este mensaje ya se había repetido antes. Por ejemplo, en Éxodo 8:1 también dice lo mismo. En Éxodo 8:20, en el 9 versículo 1 y en otros pasajes se repite ese mensaje. Digamos que eso es lo principal que Dios quiere, o lo que anhela que el faraón haga. Para nosotros que somos creyentes o hemos crecido en una cultura eh, que apunta a creer en Dios, ¿cierto? O, o digamos, o la mayoría, al menos de colombiano, dice ser católico cristiano, ¿cierto? Estas palabras suenan muy normales o muy naturales. Es Dios exigiendo algo. Es Dios pidiendo al rey de Egipto dejar salir a su pueblo para que lo adoren. Pero el problema, conociendo más el contexto de la situación, el problema es que nuestro Dios era totalmente desconocido para los egipcios. Entre sus deidades, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era algo nuevo y totalmente desconocido. Ellos realmente no conocían a ese Dios. Por consiguiente, era algo como para no prestar atención. Pues a un Dios desconocido, de alguna forma el faraón no le iba a llamar la atención obedecerle de la noche a la mañana. Eh, en estos términos, el mensaje deja ir a mi pueblo para que me rinda culto era prácticamente como que un desconocido eh, te pidiera algo muy preciado de tu casa, teniendo en cuenta que tú tienes seguridad privada. En este caso, la seguridad de los egipcios eran sus propios dioses. Por eso al faraón le costaba tanto ceder. Desconocía totalmente a Dios y confiaba en sus propios ídolos, en sus propios magos, en sus sabios. Entonces era difícil que se diera y era difícil de alguna manera el mensaje para el faraón. Además porque recordemos que él mismo se consideraba un dios. Entendiendo esto, no era fácil para el faraón ceder y menos para Moisés y Aarón darle a conocer el mensaje de Dios. Ahora, me sorprende a veces lo claro que puede ser Dios en su mensaje, pero lo difícil que se puede volver en creer u obedecer ese mensaje por desconocerlo. Enfocándonos más en su mensaje, básicamente lo que Dios quería decir era: quiero que mi pueblo sea libre para que me adore, para que me rinda culto. Ese básicamente era el mensaje de Dios y era muy claro, pues no, ahí no hay confusión, era muy preciso lo que Dios quería. Ese siempre ha sido el plan de Dios, un pueblo libre que lo adore. Dios anhela nuestra libertad. Para el contexto de este pasaje, la libertad física de su pueblo, sacarlos de la esclavitud. Recordemos que el pueblo estaba siendo cruelmente esclavizado, estaban matando a los bebés varones por miedo a que creciera en número y así su fuerza eh, de alguna manera terminara sometiendo al pueblo egipcio. También era una esclavitud cruel. Recordemos que los presionaban a hacer un trabajo donde ya no tenían los mismos implementos, los mismos materiales y debían de realizar la misma producción. Es entendible porque ese lugar era el menos indicado para la adoración a Dios. Imagínense pues ese pueblo en medio de esa situación intentando adorar a Dios. Pues era imposible, por eso Dios exige y le pide esto al faraón. Hoy en día tal vez nosotros no tengamos esa marca de la esclavitud presente como ellos, pero sí hay cosas que definitivamente nos pueden esclavizar y distraernos de nuestra adoración a Dios, como por ejemplo las redes sociales, la televisión, el internet, los videojuegos, la universidad, el exceso de trabajo. Puede llegar a un punto de distraernos totalmente de nuestra relación con Dios. Pensemos, ¿será que el tiempo que le invertimos a nuestra relación con Dios es mayor que el tiempo que pasamos haciendo estas cosas? ¿O el énfasis? ¿Será?
Eh, Mis hermanos, mis hermanas, amigos y amigas, hoy tal vez no tengamos a un rey que nos esté sometiendo o nos esté esclavizando. Tal vez nuestro gobierno puede ser un poco duro, pero no estamos al nivel de la esclavitud. Eh, Puede ser más bien, entonces, hoy en día, el entretenimiento, los asuntos humanos, los que estén permitiendo que nos estemos alejando de nuestra relación con Dios. Hay personas que han convertido de estas cosas, de las redes, del estudio, del trabajo, su propio faraón que los esclaviza y no les permite tener libertad de adorar a Dios. Pensemos en eso. Con el trabajo en casa me he dado cuenta de algo muy interesante. Pues el trabajo que he tenido, de alguna forma Dios ha permitido que se facilite y he tenido un poco más de tiempo libre. eh, y esto me ha permitido hacer muchas cosas que antes no podía: leer más mi Biblia, orar y compartir más con mi esposa. Y pues a mí me sorprende lo que genera un poco más de tiempo dedicado en la adoración de Dios. Me sorprende totalmente, porque con mucha sinceridad y con mucha humildad lo digo, el Camilo que inició esta cuarentena no es el mismo. Y es por la gracia de Dios, es porque Dios me ha permitido de alguna manera tener más tiempo para su adoración. Bueno, adelantándonos a la historia, espero que también te esté pasando eso. Adelantándonos a la historia, cuando Dios ya había liberado a su pueblo de la esclavitud, pasa lo siguiente. En Éxodo 32:7 dice: el Señor le dijo a Moisés, baja ya de la montaña. Recordemos que el Señor había llamado a Moisés para darle sus mandamientos. Y ahora le dice, baja ya de la montaña. Tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro, y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo, oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dios libera a su pueblo de la esclavitud, ¿cierto? Eso es lo que vemos. Eh, pero a pesar de esto persistía el problema de una adoración inadecuada. Y es extraño, ¿cierto? Ya no eran esclavos, eran libres, pero pasaba algo en medio de su libertad, que se construye en un ídolo. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Y es algo muy interesante porque de esto nos va a hablar ya no el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento. La adoración a Dios no es solo un asunto espacial o material, no es solamente un asunto de estar encadenado o no estar encadenado físicamente. Siendo sincero y siendo más real, es más un asunto espiritual. Y es un asunto espiritual porque también de alguna manera muchos hermanos nuestros, sobre todo en la época de Jesús, han estado en cárceles y a pesar de eso han decidido alabar y conocer a Dios. Entonces no es un asunto de espacio o algo material. Miremos entonces lo que dice Juan 8:31 al 38. Juan 8:31 al 38. Eh, Versículo 31. Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con los hará libres? Interesante porque ellos se rehusaban a negar su esclavitud de Egipto y lo que pasó después de la esclavitud. Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham,
Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Muy bien, interesante porque en esa época estaban sometidos al imperio romano, en la época de Jesús. Tenían cierta libertad de culto, pero a pesar de eso Jesús les dice, ustedes son esclavos, por eso no tienen esa libertad. Pero ellos dicen, esclavos, ¿esclavos de qué? Si siempre hemos sido libres. Jesús les dice claramente, es que su esclavitud no se refiere a cadenas, su esclavitud no se refiere a, a que otra persona te esté sometiendo, su esclavitud es por tu pecado. El pecado te vuelve esclavo, el pecado te vuelve esclavo de tu propia maldad, eso es lo que les dice Jesús. Pero si siguen mis enseñanzas, yo los voy a hacer libres. Jesús ahora nos va a hablar de esa esclavitud espiritual. Los esclavos espirituales son los esclavos del pecado. El pecado no nos ata con cadenas, pero se impide correr hacia Dios. El pecado no nos castiga con un látigo físico, pero sí hiere nuestra alma cuando nos dejamos envolver. El pecado no nos impone un esfuerzo físico, pero mentalmente sus consecuencias nos agotan y derriban espiritualmente. El pecado realmente es algo que nos puede esclavizar. Mis hermanos y hermanas, Jesús vino a librarnos del peor esclavizador del mundo, el pecado. Amigo que ves este video, amiga, si llevas viendo estas enseñanzas o este es tu primer video, te queremos dar la buena nueva de Jesús. Él quiere librarte de la esclavitud de tu pecado. Él sabe cómo te sientes cuando pecas, cuando ofendes a Dios, de nuestro pecado. ¿Cómo lo quiere hacer? Por medio de hacer nuestras sus enseñanzas. Cuando volvemos las enseñanzas de Jesús parte de nuestra vida o nuestra vida, todo cambia y somos libres. No son las enseñanzas del líder tal o del pastor tal o de la religión tal, son las enseñanzas de Jesús. Se trata de seguir las enseñanzas de Jesús. Si no sabes cómo hacerlo, puedes pedirle ayuda a la persona que te compartió el video, que te compartió el enlace, o escríbenos. Nuestra iglesia también tiene página web, easymedellin.com, porque realmente deseamos que experimentes esa libertad. Ya llevo caminando espiritualmente más de o alrededor de 15 años, y la libertad que se tiene por conocer de Dios, por hacer de las enseñanzas de Jesús mi camino, mi vida, mi verdad, es algo que tú no te alcanzas a imaginar. Y eso que tú buscas, tú anhelas, la angustia que tú tienes, Dios ya la ha tratado con las enseñanzas de Jesús. Ahí está la salida. Ya es tu responsabilidad si quieres o no quieres. Ya está el mensaje listo, ya es tu responsabilidad si lo escuchas o no lo escuchas. Volviendo a la historia, algo muy animante es que Dios vio la necesidad de continuar con la predicación de Moisés y Aarón. Desde que existan hombres y mujeres de Dios, independientemente de la situación, con plaga o sin plaga, con pandemia o sin pandemia, Dios quiere que se predique su palabra para la salvación de su pueblo. Y por eso es este tipo de video, porque el deseo es de Dios. Eso no nació en el corazón de Camilo. El deseo vino de Dios. Dios puso esto en el corazón de Camilo. Por eso este no es mi mensaje, es el mensaje de Dios. Por eso estoy aquí con humildad, porque es el mensaje de Él. En el versículo 27 es interesante, de Éxodo 10, es interesante que el corazón del faraón realmente nunca se ablandó ante el mensaje.
Y la última opción fue callar al mensajero. Recordemos que él amenazó a Moisés que si lo volvía a ver lo íbamos a matar. ¿Cómo podemos llegar a ser tan rebeldes de apagar el mensaje y por ende el mensaje para nuestras vidas? Pensemos en eso. A veces somos tan rebeldes que lo que hacemos es mandar callar el mensajero y por ahí mismo silenciamos el mensaje para nuestras vidas. Eh, Pensemos en esto. Ese es el mensaje que Dios tuvo para su pueblo en ese tiempo. Ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Un mensaje de salvación, de libertad para adorarlo. Piensa muy bien si tienes esa libertad y si no, es porque tal vez te haga falta el mensaje, las enseñanzas de Jesús. El segundo punto es el orgullo del faraón. Yo creo que bíblicamente no hay persona más orgullosa que el faraón. Pues es difícil encontrar a alguien tan terco y tan orgulloso como el faraón. A pesar de las numerosas plagas que tuvo, siempre tuvo la postura de negarse a hacer lo que Dios pedía. Vamos a hablar un poco de eso. Ya sabemos cuál es el mensaje, pero ahora, ¿Dios qué quería del faraón? Eso es lo que vamos a intentar responder. ¿Dios qué quería del faraón? En el versículo 3, al inicio, nos dice que ¿hasta cuándo te opondrás a humillarte en mi presencia? Esa es en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. A veces cuando Dios quiere llamarnos la atención no necesita muchas palabras o palabras muy complejas. La verdad es muy claro. La voy a leer en otras versiones. ¿Hasta cuándo te negarás a humillarte delante de mí? La Dios habla hoy. ¿Hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? La Biblia de las Américas. El Dios de los israelitas me ha enviado a preguntarle hasta cuándo seguirá siendo tan orgulloso, cuándo lo va a obedecer. Esto nos lo dice la traducción del lenguaje actual. Miren, la esencia de ese pasaje sigue siendo la misma. Hasta cuándo vas a dejar tu orgullo y te vas a humillar delante de mí? Ese era el mensaje para el faraón, eso era lo que Dios le quería decir. Claramente el pecado del orgullo siempre será una piedra de tropiezo para humillarnos y obedecer a Dios. Lo que Dios quería era que por fin el faraón pudiera reconocerlo y entendiera que tenía el control absoluto de todo. Es más, que reconociera que los dioses en el que él y toda su nación creía eran totalmente falsos e insignificantes. Algo difícil si pensamos que la religión en la antigüedad iba muy ligada al gobierno, ¿cierto? Y que casi negar sus creencias era cambiar siglos de historia, de tradición, de cultura, de sociedad, era casi que derrumbarse o destruir y volver a construir todo de nuevo. Entonces era muy complejo para el faraón. Y además recordemos que él se consideraba Dios mismo. Y ahora que eh, le dieran una lección, pues debió haber sido muy difícil para su orgullo. El faraón pasó de mandar a obedecer, de controlar a estar bajo el control de Dios, de castigar a ser castigado, de ser juez a ser juzgado. Debió haber sido muy difícil para su orgullo, totalmente difícil. Por esto entendemos que esas circunstancias endurecieron tanto su corazón. En la Biblia nos dice que Dios lo endureció. Sí, Él lo endureció por medio de estas circunstancias. Estas circunstancias hicieron que su corazón se convirtiera aún más orgulloso de lo que podía ser siendo faraón, por lo que hemos hablado. El modo de asumir las plagas había hecho que se le endureciera el corazón, no solo al faraón, sino a muchos de sus funcionarios. Dios tenía responsabilidad en el tema de enviar las plagas, pero ellos no tenían la madurez, la sensatez, la verdad, la humildad para asumir la situación y por consiguiente su actitud hacía que sus corazones se pusieran duros.
Ellos no eran maduros, ellos no querían reconocer realmente que Dios era el verdadero Dios, no se querían humillar. Y por eso, como no querían, lo contrario era que decidieran que sus corazones se volvieran aún más duros. Ahora, esa es la pregunta que Dios no solo le hizo al faraón en su época, sino que nos la hace hoy a nosotros. ¿Hasta cuándo te negarás a humillarte delante de mí? Esa es la pregunta que hoy te hace a ti, me hace a mí. ¿Hasta cuándo te negarás a humillarte delante de mí? Tal vez nosotros no seamos gobernantes ni tengamos un cargo importante, ¿cierto? Pero la pregunta sigue siendo la misma. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, cuando pecamos deliberadamente, cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando somos desobedientes, mostramos a Dios lo orgulloso que somos. ¿Qué tan orgulloso o orgullosa has sido con Dios en estos tiempos? ¿Cuándo vas a decidir humillarte delante de Dios y reconocerlo? En el versículo 16 y 17 podríamos pensar que el faraón sí se humilló, sí se arrepintió, pero se ve claramente que su orgullo y falta de un arrepentimiento genuino le impedía orar a Dios, y más bien hacía que otros oraran por sus propias necesidades. Por eso le decía, él no era capaz de arrodillarse delante de Dios y decirle, Dios, he pecado contra ti, aleja esta plaga de mí. No, su orgullo no lo dejaba. Por eso era que le decía a Moisés, pídale a su Dios que por favor se apiade de mí. Era tanto su orgullo que no era capaz de hacerlo. Eso demuestra poca o nula relación con Dios. En este caso, él no tenía ninguna relación con él. Ahora, ¿qué tanto oramos cuando estamos mal con Dios? Lo más fácil cuando estamos siendo orgullosos es el no querer arrepentirnos y pedir a otros que oren por mis necesidades. Eso es muestra de una persona orgullosa. Cuando alguien dice, no, yo no voy a orar, más bien ora tú por mí. Orgullo, orgullo. Esto muestra una ausencia de una verdadera relación con Dios. Recordemos lo que David hizo cuando reconoció su pecado. ¿Qué hizo? Se humilló y fue a solucionar su situación con Dios. Esto es lo que vemos en el Salmo 51. David no puso a los sacerdotes o al pueblo como tal a orar por él. No, él asumió su responsabilidad y ofreció su oración a Dios porque él lo quería hacer. Ahora, esto no quiere decir que cuando estemos mal no pidamos que oren por nosotros, no, no estoy diciendo eso, sino más bien que cuando pequemos, busquemos primero ser nosotros los que imploremos y nos humillemos. No que sean las demás personas las que hagan eso, sino nosotros, que nosotros siempre seamos los primeros. Mis hermanos, mi pecado en esta cuarentena ha sido algo que Dios ha trabajado de una manera que yo nunca consideré que lo pudiera hacer. Pero ¿saben por qué? Porque he tomado esto muy en serio, el de arrodillarme y humillarme delante de Dios, el de pedirle que me muestre mi pecado como Él lo ve y de esta manera poderme arrepentir. Y la verdad, el camino que inició esta cuarentena y el camino que lleva hasta ahora es muy, muy diferente espiritualmente. Muy diferente en el sentido de madurez, muy diferente en el sentido de humildad, muy diferente en el sentido de humillarme más delante de Dios. Sí, esta pandemia nos ha humillado porque algo invisible nos tiene sometidos, sí, pero realmente el que a mí más me ha humillado es Dios, porque me ha mostrado su amor, porque me ha mostrado todo lo que Él me ofrece, porque me ha mostrado mi maldad. Mis hermanos, los invito a que no sea una pandemia la que te humille, que sea Dios, Dios trabajando en tu vida. Hay pecados que
nos cuesta trabajar, sí, pero si nosotros no vamos a Dios, si nosotros no nos humillamos, si nosotros no le imploramos, eso nunca va a cambiar y vamos a seguir siendo los inmaduros de siempre. Mis hermanos, una cosa es que luchemos con algo, pero otra cosa es que permanezcamos en esa lucha. Nuestra lucha debe madurar. La lucha de Camilo de hace 15 años no puede ser la misma o no la puedo asumir de la misma forma que en esa época. Yo necesito madurar en mis luchas. Esto no quiere decir que ahora soy infalible, nada me pasa, inmune, Superman, solo me va a derribar la kriptonita. No, esto quiere decir que Dios me ayuda a madurar y eso me hace una persona más que cree más en sus promesas y eso me da confianza. Lo que Orlando nos compartía eh, la última clase, el Salmo 125.1. Los que confían en el Señor son inconmovibles como el monte de Sión. Mis hermanos, así me siento y no es algo orgulloso, es algo que Dios ha construido y los animo a que busquen eso en Él. Ahora, ¿acaso Dios no pudo haber simplemente desaparecido al faraón? Para Dios hubiera sido muy fácil, así, haber desaparecido al faraón. Claro, pero esa no era su intención. Su intención era mostrarle quién era, a pesar de que nunca lo aceptara. El faraón al final de la historia nunca lo va a aceptar. Nunca va a aceptar realmente quién es Dios. Matty Henry dice, Faraón desea solamente que esta muerte sea alejada, no este pecado. Desea librarse de la plaga de langostas, no de la plaga de un corazón duro que era más peligroso. También Matty Henry dice, hay que temer las consecuencias del pecado. Si 3 días de tinieblas fueron tan espantosos, ¿cómo serán las tinieblas eternas? Mis hermanos, pensemos en esto. Esto es delicado. Eso es muy delicado. Y por nuestro orgullo puede que perdamos nuestra salvación. Vamos a perder nuestra salvación realmente si no hay un arrepentimiento genuino. Cuando estamos siendo orgullosos, Dios nos puede mostrar claramente quién es Él. La pregunta será, ¿nos va a interesar conocerlo? ¿Nos va a interesar humillarnos? ¿Nos va a interesar obedecerlo? ¿O simplemente nos dejaremos llevar por esa maldad y se endurecerá nuestro corazón? Siempre, siempre en la disciplina del Señor vamos a tener ese camino. Esos dos caminos. O nos humillamos o endurecemos más nuestro corazón. Mira lo que le pasó al faraón y considera realmente tú qué quieres elegir. En el versículo 7 de Éxodo 10, del capítulo que estamos trabajando, presionado por sus funcionarios, el faraón intenta ceder, pero, por primera vez ante la plaga, el faraón intenta negociar antes de que se dé, por primera vez. Interesante, Dios estaba tratando ahí su corazón y estaba cediendo cosas, pero igual su orgullo era demasiado. En el versículo 10, el faraón cedió a la voluntad de Dios, pero solo hasta cierto punto. Recordemos, listo, vayan los hombres, pero dejen aquí a sus mujeres, a sus niños y a su ganado. Y la situación acá es que Dios no aprueba esto. Ceder a la voluntad de Dios hasta cierto punto no es algo que Él apruebe. No es, no, bueno, yo voy a dejar mi orgullo hasta cierta parte. Yo voy a dejar mi inmoralidad hasta cierta parte. Yo voy a dejar mi impureza hasta cierta parte. Yo voy a dejar mi enojo hasta cierta parte. Porque ya el resto hace parte de mi libre desarrollo de la personalidad. No. Mis hermanos, cuando Dios nos pide algo, hay que hacerlo. Al Señor no le interesa que seas en parte de tu orgullo o tu maldad. Es todo o nada. O te humillas en todo o te quedas con tu orgullo y asumes las consecuencias de que Él tenga que disciplinarte. Piensa en esto. Y por eso ya vamos a la parte de la disciplina del Señor. Yo tengo unos videitos de YouTube
que donde se ve un poco el ejemplo de estas dos plagas. Se las voy a compartir en el grupo en el chat, y también se las voy a compartir en el grupo de la iglesia para que los veamos. Pues primero que todo, no son de Egipto, son en otros países, pero considero que nos puede dar como una impresión de en parte lo que pudo haber pasado con las plagas. La disciplina del Señor. Éxodo 9, del 15 al 16, nos dice, Éxodo 9 del 15 al 16. Yo podría haberte mostrado mi poder castigándote a ti y a tu pueblo con una plaga, y ya habrías desaparecido de la tierra, pero te he dejado vivir para que veas mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. Muy interesante. Dios tenía un propósito con sus plagas, y no era el propósito de acabar con los egipcios, ese no era el propósito de Dios. Tampoco era el propósito de derrocar a un rey, no. Su propósito era darse a conocer. Por eso se dieron las plagas, porque Dios se quería dar a conocer a su pueblo principalmente, y ahora también a nosotros, al dejarnos su palabra. Muchas veces la disciplina que viene de Dios tiene que ver con que Él se da a conocer. Dios se puede dar a conocer o por su bondad o por su disciplina. Pensando en esto, ¿por cuál prefieres conocerlo? ¿Por su bondad o por su disciplina? Porque Dios se muestra muchas veces de esas dos formas. Santiago 4:6 nos dice, Santiago 4:6, pero Dios nos ayuda más con su bondad, pues la escritura dice, Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Mis hermanos, la escritura muy simple, muy cierta, muy fácil de comprender. Dios siempre se va a oponer a los orgullosos. Dios siempre se va a oponer a los que no hacen su voluntad. Dios siempre se va a oponer a los que no se humillan ante Él. ¿Qué esperas con un corazón orgulloso? ¿Qué esperas recibir de Dios? Piensa. En la plaga de las langostas, que era la octava plaga, me sorprende cómo Dios puede convertir de algo tan diminuto, una langosta, un grillo, que llamaríamos acá, algo tan molesto. Y espero que puedan ver el video que les voy a compartir. Las plagas que Dios enviaba eran tan únicas en su dimensión que nunca antes habían sucedido, ni siquiera después volverían a repetirse. Esto lo dice el versículo 14. Nunca se vio ni nunca se volverá a ver. Es impresionante, ¿cierto? En cuanto a la plaga de las langostas, dice que ni siquiera se podía ver el suelo. Pues eso debió haber sido terrible. Está rodeado de grillos por todos lados, su ruido. eh, yo que veo yo que veo una cucaracha y ya me empieza a fastidiar. Y ahora cuando es una cucaracha voladora, ahí sí casi que le corro. Ahora está rodeado de miles de grillos, y eso no eran grillitos como nosotros lo conocemos, tal vez en nuestra tierra, grillitos pequeños. Eran tremendos grillos. eh, pues era impresionante. Y también en la parte de la niebla, de la, de la densa oscuridad. Eh, Algunos autores dicen que también pudo haberse tratado de una tormenta de arena. Por eso les dejé el video de la tormenta de arena, además porque me parece muy interesante cómo la tormenta se acercaba ahorita lo van a ver, se acercaba a esa persona y esa persona termina quedando totalmente a oscuras. Pero en este caso esa tormenta pasó. Me imagino no, tal vez no demoró mucho. En este caso ellos se quedaron así en total oscuras 3 días. Pues debió haber sido algo terrible. Era tan denso que dice que entre ellos ni siquiera no se podían ver. En cambio en el campamento del pueblo de Dios sí se podían ver. En la plaga de la oscuridad, eso tiene un propósito, así como Orlando nos compartía la clase pasada. La idea era mostrar su superioridad sobre los dioses que adoraban los egipcios, en este caso el sol. Ellos consideraban el sol como un dios.
Eh, un comentario bíblico de San Jerónimo dice: quienes viajan a menudo por el Próximo Oriente están familiarizados con el Kadmún, un viento cálido que sopla desde el desierto durante marzo y abril y trae consigo oscuridad y una atmósfera opresiva. Tal vez era eso, un viento cálido, nubes demasiado grises, pero lo importante aquí era que venía del poder de Dios. Cada plaga, como lo explica Orlando, iba relacionada con uno de sus ídolos, y la plaga de la oscuridad ya sabemos entonces que se relacionaba con la oración al sol. Imagínense, pues se estaban quedando sin dioses. Cada dios estaba fallando en cada una de las pruebas. Ahora el dios sol ya no podía dar luz. Dios estaba totalmente decidido a revelarse a su pueblo y hasta a los egipcios. Ahora la pregunta es: ¿quién o qué podrá defendernos ante la disciplina del Señor? Pensemos en esto. Cuando Dios está decidido a disciplinarnos, ¿quién o qué podrá defendernos? Los egipcios confiaron en su dios Sol, y vea lo que pasó. Cuando nosotros estamos pasando por la disciplina del Dios, ¿a dónde vamos a acudir? Por eso, mis hermanos, es tan necesario que tengamos una actitud de humildad, porque enfrentarse a la disciplina de Dios no la vamos a sacar fácil, no la vamos a librar. Toma agua. Esta semana tuve clases, entonces ya se me está yendo la voz, pero tranquilos que aquí aguantamos. Para la plaga de las tinieblas, Moisés ya no va a buscar al faraón, sino que la plaga llega directamente. A veces Dios puede anunciarnos su disciplina, ¿cierto? En otras, sencillamente Dios nos disciplina y ya, sin ningún anuncio, sin ningún aviso previo, simplemente Dios nos disciplina. En el versículo 21 me pone a pensar, ya la oscuridad ya era la novena plaga, me pone a pensar cuántas plagas necesita nuestro corazón para reconocer a Dios, para humillarnos delante de Dios. Cuántas plagas, cuánto necesitamos de la disciplina de Dios para reconocerlo. ¿Cuánta disciplina estás dispuesto o dispuesta a recibir de parte de Dios por tu orgullo? Porque al final es tu decisión ser orgulloso o no. En el versículo 24, de nuevo el faraón intenta negociar la voluntad de Dios, pero con Dios no se puede negociar su voluntad. Sencillamente, su voluntad es para cumplirla. Así de sencillo. Ya casi vamos a terminar. Ha endurecido el corazón del faraón y el de sus funcionarios para el beneficio de revelar sus milagros. Eso es lo que nos dicen los pasajes previos. El propósito era crear historia que pudiera ser recordada por generaciones. Ojo, por generaciones, incluido nosotros, nuestra generación. La fe vendría por esto y no por la continuidad de Dios en hacer milagros. ¿Se imaginan Dios en todas las generaciones mandando plagas? Pues, ¿qué propósito tendría? No. Por eso Dios lo hizo una sola vez y quería que esto quedara marcado para toda la historia, y por eso lo tenemos en las escrituras. A Dios no le interesa que el ser humano dependa de sus milagros para conocerlo. A Dios no le interesa más de lo que Él ya ha hecho en la historia y está escrito en su palabra. Los más grandes milagros de Dios los vamos a ver en las escrituras. No los busquemos en otras partes, no los busquemos en iglesias que hacen shows de milagros. No, los más grandes milagros los hace Dios en su palabra. También Juan 20 nos dice eso, que Jesús hizo muchos milagros, pero los que se han publicado es para que creamos, o sea que no necesitamos más milagros. No quiero decir que no pidamos a Dios en oración alguna situación, sí,
pero que nuestra fe no dependa de esos milagros, que nuestra fe no dependa de esperar siempre más de lo que tal vez nosotros deseamos. No, Dios siempre va a hacer su voluntad. Eso se trata realmente de tener fe. Esperar un milagro de Dios y no creer o desconocer lo que Él hizo en la Biblia es algo totalmente contradictorio. Vuelvo a repetir, esperar un milagro de Dios y no creer o desconocer lo que Él hizo en la Biblia es algo totalmente contradictorio. Los milagros más grandes están en las Escrituras, y Dios no te va a dar más que eso para que te conviertas. Si tú piensas que necesitas que milagrosamente alguien se cure, tú te cures de algo, o que de la noche a la mañana aparezca dinero para volverte a Dios, lo siento mucho, Dios no te va a dar eso. Eh, pues los milagros más grandes que tú puedes encontrar son los que están en la Biblia. Hay muchas personas que se han sanado de muchas cosas, pero no se han vuelto a Dios. Entonces consideremos eso. Eh, si nuestra fe dependiera de los milagros de Dios, eso realmente no sería fe, sino sería pensar en un Dios cajero electrónico. Dios, quiero esto, voy, inserto la tarjeta divina y saco lo que necesito. Dios, ahora quiero esto otro, inserto la tarjeta divina y saco lo que... No, por eso Dios ha hecho esto, porque a Dios no le interesa que el ser humano dependa de sus señales milagrosas, para nada. A Dios le interesa simplemente que tengamos fe en lo que Él ya hizo. Tres comentaristas están de acuerdo en decir, Jamieson, Fawcett, Brown dicen, los peores pecadores deben ser advertidos, aunque haya poca esperanza de arrepentimiento, y por esto aquellos milagros sorprendentes que llevaban una demostración tan clara y concluyente de la existencia y el carácter del verdadero Dios, fueron obrados en series prolongadas delante del faraón para dejarlo sin excusa cuando finalmente el juicio fuera ejecutado. También tenía ese propósito las obras de Dios. El faraón, después de este montón de plagas, él ya no tenía excusa. Cuando él muera y esté enfrente de Dios, pues, ¿qué le va a decir? ¿Acaso le va a decir, no, yo no te conocí, yo nunca escuché de ti, yo nunca vi, yo nunca experimenté tu disciplina? No, él nunca tendría excusa. Mis hermanos, relacionándolo con esto, con esta situación que estamos viviendo de la pandemia, surgió algo interesante. Ante la pandemia que vivimos debemos tener claras al menos tres cosas si lo relacionamos con lo que hemos aprendido el día de hoy. La primera, Dios siempre está al cuidado de su pueblo. Siempre está al cuidado de su pueblo. Recordemos, a los israelitas nada les pasó, el granizo no les cayó, no, grillos no hubo en su tierra, la oscuridad no los dejó sin poderse ver los unos a los otros. Más adelante sus primogénitos no son tocados por el ángel de la muerte. Mis hermanos, Dios siempre está al cuidado de su pueblo. Hoy en día, ante la situación que vivimos, Dios sigue al cuidado de su pueblo. Eso lo debemos de creer. Segundo, la pandemia no nos puede volver orgullosos. Es nuestra forma de asumirla la que lo puede hacer. Esta pandemia o nos puede llevar a humillarnos más delante de Dios o nos puede volver más orgullosos. ¿Depende de quién? Depende de ti. Situaciones como estas pueden hacernos volver más a Dios en humildad o volvernos más orgullosos en nuestras fuerzas. Como conclusión, ya era hora de terminar. Como conclusión, una conclusión muy corta, pero es para que pensemos. Medita en el mensaje, reflexiona sobre tu orgullo y reconoce la disciplina de Dios.
porque lo que realmente Él quiere es darte libertad para su honra. Mis hermanos, este era el mensaje de hoy. Gracias. Realmente lo que decía cuando oraba, lo que el mensaje hace primero es trabajar en nuestros corazones. Y yo sé que también va a trabajar en el suyo, pero bendito sea Dios por su palabra. Mis hermanos, cuenten con nosotros, con mi esposa, en lo que les podamos servir. Que la honra y la gloria siempre sea para Él. Si tienen preguntas, ya saben que con gusto les puedo responder en el chat o me pueden escribir. También tengo la clase escrita por si alguno la quiere leer. Mis hermanos, esto es de Dios, es un don y yo sé que Dios lo puede poner y lo puede quitar. Esto no es mío, la gloria es para Él, bendito sea. Eh, los amamos mucho, que tengan un feliz resto de día.